Bienvenidos estudiantes y docentes. Somos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. El día de hoy vamos a hablar acerca de la asignatura de Comunicación. En la unidad 1 encontramos los niveles de lectura: lectura crítica, lectura inferencial, lectura literal y encuadre grupal. A continuación, mis compañeros les darán un breve concepto acerca de los niveles de lectura antes mencionados. Siguiendo la exposición de la unidad 1, hablaré sobre el encuadre grupal. ¿A qué nos referimos cuando digo encuadre grupal? Esto hace referencia cuando un grupo de individuos se reúne para un propósito en específico, ya sea en el deporte o al momento de leer una lectura, leyenda o fábula. Esto hace que el encuadre grupal se organice en las personas para que busquen un propósito en específico. En el fútbol sería ganar. En la lectura o leyenda sería redactar o dar una conclusión en específico. El encuadre grupal nos ayuda a que nos concentremos al momento de que cada uno de su experiencia adquirir conocimientos. El encuadre grupal se especifica en cuatro conceptos. Detrás mío pueden ver una diapositiva que ahí los especifico más a detalle. Lectura literal es la comprensión directa del texto sin interpretaciones. Lectura oral y silenciosa. La lectura oral se hace en voz alta, mientras que la lectura silenciosa se hace mentalmente. Ambos son importantes para la comprensión. Lectura extensiva y de placer. La lectura extensiva es para obtener información, mientras que la de placer es para disfrutar. Un ejemplo de placer es cuando leemos una novela que nos gusta. Lectura dramatizada es la lectura con expresión y sentimientos. Ayuda a entender mejor el texto y a conectar con el autor. En conclusión, la lectura literal es fundamental para entender los textos, mientras los diferentes tipos de lectura enriquecen nuestra experiencia lectoral. Lectura inferencial es la que nos permite interpretar un texto y deducir elementos como la intención del autor o influencias de la obra, ideas y pensamientos que se desprenden de la lectura, en la cual el lector elabora suposiciones a partir de los datos que extrae del texto. En este nivel se buscan relaciones que van más allá de lo leído, explicando el texto más ampliamente. En la lectura selectiva son partes específicas de un texto, es decir, se selecciona algo concreto de lo que se quiere obtener información. El objetivo principal es tener una idea general de lo que se trata el texto. La fase de la lectura selectiva y las actividades mejoran la velocidad y precisión de la lectura, reduciendo el tiempo y esfuerzo. En la lectura reflexiva es la técnica que se centra en la comprensión de los textos a un nivel más profundo al leer. Reflexivamente, el lector toma el tiempo para analizar y evaluar el texto, así como sus propias reacciones e interpretaciones. Ayuda a desarrollar a una voz crítica y pensamiento independiente. La lectura secuencial se emplea a aumentar la rapidez al leer y adquirir mayor comprensión en la lectura. El lector lee un texto desde el inicio hasta el final sin hacer uso de repeticiones. Nos permite comprender de qué se está hablando en la lectura. Lectura crítica, definición y características. En sí, la definición de la lectura crítica implica analizar, interpretar y evaluar contenido de un texto de manera profunda y objetiva, yendo más allá de la comprensión literal. En la lectura crítica, el lector cuestiona constantemente las ideas, argumentos y puntos de vista presentados, buscando comprender la lógica y la evidencia que sustenta. La lectura intensiva en sí consiste en leer un texto prestando una atención especialmente al significado de las palabras y a su contexto. Para saber cuál de las lecturas es la más adecuada en una determinada situación, se deben tener en cuenta los objetivos del lector y el tipo de texto. En sí, lo que quiere decir la lectura académica es que es un proceso activo que va más allá de simplemente leer y resaltar el texto. Es necesario interactuar con el texto tomando notas, haciendo conexiones entre el texto y lo que ya sabes o has experimentado y haciendo preguntas críticas sobre el material que estás leyendo.
Lo que quiere decir la lectura integral es que además de corregir los defectos de la lectura mecánica, que reduce la velocidad y la comprensión, mejora la retención, es decir, la persona puede fijar y establecer información puntual para comprender la totalidad del texto, reteniendo la información al tiempo que ejercita la memoria. Lectura de profundización. La lectura de profundización tiene como objetivo alcanzar un nivel de comprensión más profundo y detallado de un texto. En sí, la lectura de profundización implica entrar en los sentimientos, la fantasía y los pensamientos de otros a través de un tipo concreto de empatía. Es decir, al leer de manera profunda nos liberamos de nuestras propias creencias para acceder a los significados, aspiraciones, dudas y emociones presentes en un texto. En la unidad 2 vimos textos narrativos, textos descriptivos, textos argumentativos y textos expositivos. A continuación mis compañeros hablarán cada una de ellas. Tipos de texto narrativos. Los textos narrativos relatan historias con personajes y eventos secuenciales. Incluyen cuentos, novelas biográficas. Se caracterizan por ser ficticios, tener personajes, trama y narrador. Elementos de la narración. Personajes dan vida a la historia. Trama, secuencia de eventos que se desarrollan, ambiente, contexto que los rodea a los personajes. Narrador da voz que cuenta la historia. Tipos de texto narrativos. Épica. Grandes historias míticas, personajes heroicos y divinos. Novelesca, historias extensas y profundas. Cuentística, narraciones breves y precisas. Dramática, obra de teatro. Diálogos, acción en escena. Importancia de los textos narrativos. Comunicación eficaz, transmitir ideas y emociones. 2. Aprendizaje cultural, explorar diferentes culturas. 3. Imaginación y creatividad, desarrollar el pensamiento creativo, interacciones y memoria, preservar la historia y el legado. Conclusión. Historias fascinantes conectan con emociones y experiencias, elementos y tipos, fundamentos de la narración, estrategias de lectura para una mejor comprensión. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me tocó dar la presentación de los textos descriptivos. Texto descriptivo, son características de personas, objetos, lugares o situaciones, fenómenos. ¿Ya? Son 5 textos descriptivos. La posografía es una descripción detallada de las características externas o biográficas de un conjunto de individuos, a menudo con un objeto o de analizar patrones comunes dentro de un grupo social, político o cultural. Viene la etopeya, ¿ya? Relata las hazañas heroicas de personajes legendarios o históricos normalmente vinculados en los orígenes de la identidad de una nación o una cultura. Ejemplo, la Ilíada o la Odisea de Homero, que relatan la aventura de un héroe griego como la Aquiles o la Odisea. ¿Ya? El retrato. Un retrato es una descripción detallada de las características físicas y psicológicas de una persona. Puede incluir tanto aspectos externos como la apariencia física, como por ejemplo el rostro, la vestimenta, el gesto, eh, como interno, referidos a la personalidad, el carácter o las emociones como el comportamiento de un sujeto. Topografía consiste en hacer una descripción completa y detallada sobre algún lugar, un paisaje o de un pueblo, como lo vemos en la imagen. Describir todo específicamente. Esa es la fotografía. La cronografía implica narrar el periodo de los hechos que tienen alguna relación entre sí. Consiste básicamente en la descripción aproximada del tiempo en el que suceden los hechos de la narración. Muchas gracias. Ese ha sido mi tema de los textos descriptivos.
Buenos días, soy el estudiante Steven Rodríguez. Voy a hablar sobre los textos argumentativos. Los textos argumentativos son escritos en los que el autor busca convencer o persuadir al lector de punto de vista o idea. Su objetivo es presentar una posición respecto a un tema, sustentándola con razones, pruebas y datos. Mientras se refutan posibles contraargumentos, la estructura básica de un texto argumentativo suele estar compuesta por introducción, desarrollo cuerpo argumentativo, conclusión. Característica de un texto argumentativo. Claridad. El autor debe expresar sus ideas de manera precisa y comprensible. Coherencia. Los argumentos deben estar relacionados entre sí y apoyar de manera lógica la tesis. Objetividad y subjetividad. Aunque el autor defiende su postura, debe utilizar datos y hechos que refuercen su argumento. Uso de conectores. Para enlazar las ideas de manera lógica, es necesario emplear conectores como, por lo tanto, sin embargo, no obstante, por consiguiente, entre otros. Gracias. Textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos que tienen como objetivo informar, explicar y describir un tema de manera clara y objetiva. Estos textos son fundamentales para la transmisión de conocimientos y desarrollo del pensamiento crítico. Características de los textos expositivos. Objetividad. Los textos expositivos deben presentar la información de manera imparcial y neutral, sin opiniones personales. Claridad. La redacción debe ser clara y accesible para los lectores. Organización. Estos textos deben presentar una estructura lógica y coherente que facilite la comprensión del tema. Fundamentación. La información presentada debe estar respaldada por fuentes confiables y evidencias. Tipos de textos expositivos. Los descriptivos. Presentan las características de personas, objetos, fenómenos o procesos de manera detallada. Explicativos. Tienen como objetivo aclarar y dar a entender un concepto, teoría o idea de forma sencilla. Comparativos. Establecen semejanzas, diferencias entre dos o más elementos con el fin de compararlos. Estructura de un texto expositivo. Introducción. Presenta el tema de manera general y plantea el propósito del texto. Desarrollo. Explica y profundiza en el tema, aportando evidencias y argumentos. Conclusión. Sintetiza lo expuesto y destaca los puntos más relevantes del tema. Recursos lingüísticos. Conectores. Elementos que dan cohesión y coherencia del texto, como, por un lado, el resumen y además. Léxico técnico. Vocabulario especializado en el tema abordado que aporta precisión y claridad. Oraciones impersonales. Expresiones que evitan la subjetividad y mantienen un tono objetivo, como se observa que o es importante destacar que. Técnicas de redacción de textos expositivos. Definición. Explicar el significado de conceptos claves para facilitar la comprensión. Ejemplificación. Utilizar ejemplos concretos para ilustrar y aclarar ideas abstractas. Clasificación. Optimizar la información en categorías o tipologías para facilitar la comprensión. Comparación. Establecer similitudes y diferencias con elementos para facilitar la comprensión del texto. Aplicaciones de los textos expositivos. En la educación, los textos expositivos son fundamentales en el proceso de aprendizaje, ya que permiten transmitir conocimientos de manera clara y estructurada. Divulgación científica. Permiten explicar conceptos, teorías o descubrimientos de forma accesible para el público en general. Informes manuales. Se utilizan para presentar información técnica, procedimientos o instrucciones de manera detallada y objetiva.